Buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de actualización en los registros de persona jurídica y personas naturales. Les saludamos y damos la bienvenida a la sexta y última sesión del curso. En esta ocasión se desarrollará el tema de actualización del reglamento de la Ley de Usuarios de Agua a cargo del abogado Augusto Fernando Lara Arana. A ver, un momento, por favor. El abogado es abogado por la Universidad Federico Villarreal, registrador público en el Registro de Personas Jurídicas y Naturales de las oficinas registrales de Cañete, Barranca y Huaral, con estudios concluidos en la Maestría de Derecho Civil y Constitucional de la Universidad Mayor de San Marcos, Máster en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad de Salamanca. Participó en el curso anual del Registro Mercantil, quinta edición, Colegio de Registradores de España, miembro de la red de capacitadores de la SUNAT. Para un mejor desarrollo de la sesión, se comunica que las preguntas o consultas que se formulen durante la exposición serán absueltas al finalizar la ponencia. A continuación, le doy pase al doctor Augusto para que pueda continuar con la clase. Bien, un saludo cordial a todos los colegas, compañeros de trabajo que se han dado cita a esta reunión, en donde vamos a compartir un tema por demás recurrente, tiene que ver con la nueva regulación acerca de las organizaciones de usuarios de agua. Yo creo que para todos siempre ha sido un tema álgido abordar o calificar un título vinculado a la elección de un consejo directivo de estas organizaciones, sobre todo cuando lo abordamos a nivel de junta de usuarios de agua. Pero no solamente por lo difuso que ha venido siendo la regulación en este tema, sino también por los conflictos que vemos que existen al interior de estas organizaciones. Conflictos que muchas veces nos ha llevado a ubicarnos entre la espada y la pared, porque si escribimos para uno, estamos en contra de otro, y normalmente uno se expone a situaciones difíciles, porque claro, siempre hay una suerte de cuestionamiento, no solamente en cuanto a la legitimidad de quienes aparecen ser los representantes de la organización, sino también por aspectos vinculados al manejo del recurso hídrico, que por supuesto, como creo que todos nos percatamos, involucra el manejo de una regular y prudente economía. Para entender un poco la línea de cómo se entiende a las organizaciones de usuarios de agua, he querido esta exposición abordarlo en dos ejes. Un primer eje, una visión panorámica de cómo ha transitado la regulación en materia del uso de los recursos hídricos, y ya en una segunda parte, lo relativo a la ley 31.801, que está vigente desde junio del 2024. Muy bien. No puedo sino empezar por referirme a la constitución política. Todos entendemos que el agua es un recurso escaso, y como es un recurso escaso, el uso que se le brinde al mismo tiene que ser realizado con racionalidad y con eficacia, para el mejor aprovechamiento no solamente de las personas que están involucradas con el uso directo de las aguas de regadío, sino también porque todo esto tiene un efecto multiplicador y que redunda en beneficio de la población en general. Así,
tenemos que, conforme a la Constitución política, el recurso natural es esencial y constituye un bien público, patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Podemos identificar de este artículo el nivel de importancia que tiene el concepto agua, no solamente porque tiene un rango constitucional, sino también por la repercusión o el impacto que ello causa, pues, a todo lo ancho y largo del territorio nacional, básicamente en el desarrollo social y económico del país. Es interesante cómo a través del tiempo la regulación en materia del recurso hídrico ha ido transitando desde ya más de 100 años de la época republicana, con la emisión del primer Código de Aguas de 1902. Este código establecía que el agua era de carácter privado y de propiedad del dueño, por donde discurriera el agua. La ley planteaba una relación tierra-agua, donde el propietario se hacía dueño del segundo. O sea, yo tenía dentro de mi feudo, ¿no?, determinados componentes de agua, y eso que transitaba por mi feudo, pues era de mi propiedad. Toda esa época ha sido una en la que, naturalmente, el manejo del recurso hídrico estaba en manos del privado. Era propiedad privada, y por tanto en manos de los grandes señores feudales o terratenientes. Ya en la década de 1920 a 30, con el gobierno de Leguía, se va delineando una presencia mayor del Estado a través de la creación de una nueva figura técnica, ¿no?, que es la autoridad relativo a las condiciones técnicas en cada valle, a cargo de un ingeniero. Es decir, ya el Estado empezaba a dar brotes de administrar el recurso hídrico a través de estas condiciones técnicas conformadas por ingenieros. Por supuesto que esto generó naturalmente la reacción negativa de quienes hasta ese momento tenían el manejo y el control absoluto del agua. Ya en la década del 69, 70, con la ley de reforma agraria, con Velasco, todos entendemos que más o menos por esa época hubo una tremenda transformación del uso de la tierra, y con ello, naturalmente, del uso del agua. Y en ella se estableció que las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas. Esta ley quiebra esta relación tierra-agua para trasladársela a que el titular, en todo caso, del uso del agua corresponde al Estado. Por supuesto que no estamos hablando del Estado como si fuese el dueño absoluto y que se va a encargar de todo el aparato de administración, sino que no puede estar confiado en manos de propiedad privada, porque claro, de lo que se trata es hacer un uso racional, proporcional, democrático del agua. Hacia la década de 1990, con el gobierno de Fujimori, pues se dio una visión neoliberal del uso del agua. Algunos recordarán los intentos por irnos a un escenario de privatización del agua. Esta situación generó bastante conflicto en las organizaciones de usuarios de agua, que ya se venían formando
a lo largo de todos estos años. En el año 2009 se emite la ley 29338, la ley de recursos hídricos, y con ella trae consigo la reafirmación de que el agua no es de propiedad privada, sino es patrimonio de la nación. Con esta ley se crea la ANA y se establecen 3 niveles de organización, como hoy la conocemos, ¿no? Junta de usuarios, comisiones, comité de regantes. Los usuarios agrarios son usuarios que por encargo del Estado se les ha dado ser operadores, pero eso no los convierte en autoridad. Las organizaciones de usuarios de agua vienen a ser las organizaciones que se van a ocupar de operar la infraestructura hidráulica. Fundamentalmente es una delegación del Estado, ¿no?, hacia este sector de personas que están directamente vinculadas con el uso del agua. Hablo del agua de regadío, claro está. Y así hemos venido transitando entre tumbo y tumbo, porque siempre ha habido un cuestionamiento en la relación Estado y ahora organización. Porque claro, en el medio, naturalmente, transitan intereses de grupo, porque el agua no solamente se está destinando para actividades agrícolas, sino también para diversas actividades de usos no agrarios, en donde vamos a tener que hay grupos de poder económico que aparecen en escenario y que ello ha llevado muchas veces a un cuestionamiento frontal de las organizaciones con el Estado. La ley 30.157, que se dio en el año 2014 y que con ella hemos venido trabajando, la última en la que hemos venido inscribiendo consejos directivos por el periodo que vencía en el año 2024, limitó la personería jurídica solo a las juntas de usuario. Es decir, la visión era abordar en mejor dimensión a las juntas de usuario por ser una organización mayor que comprende a un mayor número de usuarios de agua y por tanto son los que tenían una mayor representación frente al Estado para efectos del recurso hídrico de regadío. En ella, en esta ley se estableció que la OMPE debería realizar una labor de supervisión y de fiscalización, supervisión y de asistencia técnica, ¿no? Y hemos visto en la práctica también que cuando no hemos tenido documentos que referencian la intervención de la OMPE en el proceso eleccionario, hemos ido rechazando su acceso al registro de los títulos. No dejó también de haber una suerte de conflicto al cuestionamiento de esta ley a partir del concepto de la naturaleza jurídica de lo que era una organización de usuarios de agua. De promedio, la Autoridad Nacional de Aguas fue tomando una mayor dimensión, un mayor protagonismo en este sector, ¿no? Generó también ciertos conflictos con los usuarios de agua, con las organizaciones de agua. Y así es como llegamos a la ley 31.801, que es la ley que nos es vigente, que se dio en junio de 2023 y que comenzó a regir a partir de la aprobación de su reglamento en junio del 2024. ¿Qué es lo que se ha buscado con esta ley? Básicamente modernizar la gestión del agua, la sostenibilidad financiera y la mejor gobernanza. Pero no deja de haber el temor de los
de los usuarios, de las organizaciones de usuarios de agua, en que haya un debilitamiento del manejo colectivo sobre el agua, favoreciendo intereses privados. En el fondo, si nos damos cuenta, el tránsito de la relación Estado y organización no pasa sino por el uso, el destino racional, proporcional, de modo tal que el agua llegue en las condiciones como se necesita que llegue y que el aparato de infraestructura sea usado por las personas que están directamente vinculadas a ella, de modo tal que esto en la realidad, como vuelvo a repetir, siempre ha sido objeto de sendos cuestionamientos. De hecho, ha habido cuestiones de acciones de inconstitucionalidad de esta ley que por supuesto ya han sido resueltas a nivel del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la trascendencia y la limitación del agua a nivel del Tribunal Constitucional? Bueno, el derecho al agua es un derecho que atañe a la dignidad de la persona. Claro, el agua es un bien, es el líquido elemento que tiene que ver con aspectos de la subsistencia de todos, y por tanto es imperativo cuidarla, y por supuesto que llegue a todos. Sin embargo, el tribunal también ha dicho que el derecho al agua potable no es absoluto ni irrestricto. Su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de los reglamentos administrativos que determinan las relaciones entre las empresas prestadoras y los usuarios. Acá estamos refiriéndonos a acciones de constitucionalidad referidas al agua potable. Y es que si revisamos la Constitución política, no vamos a encontrar un derecho que tenga una directa literalidad con el agua para uso de regadío. Sin embargo, la Constitución implícitamente también le alcanza ese rango constitucional. Repito, el Tribunal Constitucional no ha reconocido explícitamente un derecho al agua de riego como un derecho constitucional autónomo. Sin embargo, reconoce que puede ser objeto de un derecho de uso otorgado por la autoridad competente. O sea, démonos cuenta que siempre aparece el factor Estado, que a través de las entidades determinadas administran el agua, y el usuario. Y en esa relación es imperativo suministrar agua, pero también a cambio de ese suministro uno tiene el deber de abonar. ¿Abonar qué? El derecho o el uso del agua. En la sentencia 11591 del 2007, a una pretensión en el que aparentemente se suspendió la provisión del agua a una organización de usuarios, porque, claro, se sustentaba de que se estaba vulnerando un derecho constitucional, el derecho al agua. Y como no pagaban, entonces la autoridad administrativa pues dejó de suministrar agua. Esto generó esta acción de un proceso constitucional, y el tribunal dijo claramente lo siguiente: la suspensión de la provisión del agua resulta ser una medida razonable, porque se justifica en el pago de un monto por el uso del agua, dado que el uso del mismo es a título oneroso, conforme lo señala la Ley General de Recursos Hídricos, que establece que los usuarios de cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fijadas por unidad de medida. Otro aspecto que también ha sido objeto de cuestionamiento ha sido
si con esta ley se está vulnerando la autonomía de estas organizaciones que todos entendemos que son asociaciones civiles. Lo concreto es que la ley lo que regula básicamente son las condiciones para la utilización del agua y las condiciones para su otorgamiento a los particulares. La ley no busca inmiscuirse en las relaciones internas de las organizaciones, pero en tanto y en cuanto la función que uno desempeñe tiene que ver con lo público, por supuesto que el Estado va a intervenir, partiendo del concepto de que el agua es de dominio público, no es objeto de propiedad privada. Entonces, cuando la ley regula a estas organizaciones como asociaciones civiles, lo que busca es encauzar como el modelo que más se acerca a esta relación de organización, porque no nos podríamos ir a una organización de tipo mercantil, tendríamos que ir a una organización de tipo asociativo, de tipo mutual, porque de eso se trata, de un trabajo en conjunto para beneficio de toda la colectividad. El Tribunal Constitucional ha señalado que en esta línea de autonomía las organizaciones de usuarios no pueden establecer su objeto social o sus fines voluntariamente, ya que estos se encuentran predeterminados por la ley. Las organizaciones no se pueden equiparar a las asociaciones típicas a las que se refiere el Código Civil. Por un lado, debido al interés público que encierran las funciones y los objetivos que las primeras persiguen. Estos no pueden ser cumplidos por cualquier asociación regulada exclusivamente por el derecho privado. De hecho, la ley restringe o limita a cualquier persona jurídica asociativa, no puede, ¿no?, tener por objeto, ¿no?, abocarse a gestionar el recurso hídrico sin que de por medio el Estado, a través del ANA o de la Autoridad Local de Agua, le tenga que dar una autorización expresa. Pero por supuesto todo tiene un contenido y un contexto. Cualquier persona no puede ser miembro de una organización de usuario, sino todos aquellos que hayan sido reconocidos previamente como usuarios por la Autoridad Nacional Agraria, por la Autoridad Local de Agua. El Tribunal Constitucional ha considerado de que estas asociaciones, estas organizaciones de usuarios de agua, si bien legalmente se ha establecido que son asociaciones civiles, pues tienen una naturaleza mixta, porque combina el elemento del aparato del Estado con el manejo administrativo de quienes integran estas organizaciones. Pero claro, el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones empujan hacia los intereses comunes. Y esa es la idea. Finalmente, en materia de la libertad de asociación, el tribunal ha señalado que las organizaciones de usuarios de agua no son siempre asociaciones de derecho privado, sino que tienen como finalidad el cumplimiento de un servicio público vinculado a un recurso natural de importancia trascendental como es el agua. Hasta acá, esta es la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y llegamos a la ley 31801, que lo que busca, como su nombre lo indica, es fortalecer, ¿no?, la función que despliegan las organizaciones en la gestión del recurso hídrico. Pero, ¿cómo fortalecer? Entonces, la ley, de alguna manera, ha tenido ciertas modificaciones que probablemente para nosotros, los operadores jurídicos registrales, tal vez pasan inadvertidos porque la ley apunta a finalidades que van más allá de nuestro radio de calificación que se
limita básicamente a la inscripción de las elecciones de los miembros del Consejo Directivo, a su remoción, modificación de estatutos, a su constitución. A continuación, les muestro un esquema que sintetiza el marco regulatorio de lo que hoy es vigente. Si me siguen la línea del gráfico hacia el lado izquierdo, vamos a identificar a la ley 31.801. Esta es la ley marco, la vigente, ¿no? Que lo que establece es el fortalecimiento de la participación de las organizaciones de usuario en la gestión multisectorial. Se busca que las juntas de usuario tengan un rol protagónico, tengan una mayor presencia, pero no solamente con una actividad vinculado al cobro de las tarifas o al mantenimiento de los canales de regadío, sino hay una orientación a que también desarrollen otro tipo de actividades agrarias, ¿no?, que permitan el desarrollo de estas organizaciones. Así, la ley señala que la ley ha tenido que reglamentarse para entrar en vigencia, situación que se produjo en el año 2024, en junio, con el Decreto Supremo 0724 Midagri. Y entonces aquí entramos a un escenario en donde con una nueva regulación, pues todas las organizaciones de usuarios de agua tenían que adecuarse a esta nueva normativa. Y esa adecuación pasaba por que las organizaciones se reúnan y aprueben un nuevo estatuto con la regulación prevista en la ley y su reglamento. Había que adecuarse. Pero esta adecuación, naturalmente, se ha tenido que dar en el tiempo. Y si bien la ley estableció un plazo de 180 días, al final nos quedamos cortos, porque para poder ir implementando que cada organización adecúe sus estatutos, se ha tenido que de manera previa prorrogar el mandato de los consejos directivos y los consejos de administración transitorio hasta diciembre del año 2025, o sea, hasta diciembre de este año. De modo tal que, al prorrogar los mandatos, posibilito la continuidad de la función. No caigo en acefalía de la organización y sigo operando, pero al mismo tiempo sigo empujando el carro para convocar a la organización a través de sus asambleas generales para adecuar los estatutos. Por supuesto que el legislador lo que ha hecho es aprobar modelos de estatutos, ¿no? De modo tal que prácticamente los estatutos no son más que un reflejo de lo que la regulación contenida en la ley y su reglamento establece. Un poco como que nos damos cuenta que esa orientación de la autonomía y de la voluntad de introducir pactos que atañen a la vida de la relación interna como que se ve de alguna manera limitada por precisamente la naturaleza jurídica de estas personas jurídicas. Con el Decreto Supremo 04-2025, Minagri, se modifica el plazo de adecuación. Hoy, la adecuación se puede presentar hasta antes de la inscripción del Consejo Directivo. Y como correlato de ello, se ha aprobado la Resolución Jefatural 027-2025-1 que aprueba el cronograma electoral. Si nos damos cuenta, prácticamente estamos ya en la etapa del acto electoral, el 12 de octubre, ¿no? Estos días, ¿no?, ha debido acontecer la elección de los nuevos consejos directivos de las juntas de usuario y con ello de las comisiones de usuario. Siempre que las comisiones pertenezcan o estén dentro de conformando
parte de lo que viene a ser la organización de la Junta de Usuarios. Porque también hay quienes son organizaciones de usuarios de agua, pero que no forman parte de las juntas de usuarios. Muchos de ellos tienen que ver con los comités de usuarios. Y en este contexto, tan abreviado como lo estoy exponiendo, se traduce algo que podríamos entenderlo como un producto. ¿Cuál es el producto de esto? La inscripción registral de la elección de estos consejos directivos se realiza con el solo mérito de la copia certificada de la resolución administrativa emitido por el ANA. Para nosotros, por supuesto, esto de por sí ya es una gran ventaja. Y es una gran ventaja porque la calificación va a ser una calificación sobre un acto administrativo. Y si esto es así, entonces vamos a tener que referirnos a los aspectos de forma, ¿no? A algunos aspectos que están vinculados con datos que deben contener la resolución, pero que en todo caso la calificación se decantará por los aspectos formales. No, ya no de fondo. Ya se supone que la autoridad de agua ya filtró, ya reconoció, ya legitimó. Y lo que nos corresponde a nosotros es inscribir, dar publicidad y generar con ello los efectos sustantivos de la inscripción. ¿Qué aspectos destacan en la ley 31.801? Básicamente, lo que se busca es un mejor funcionamiento entre las organizaciones de usuarios frente al Estado. Pero también se ha coberturado, se ha modificado la ley para poder posibilitar que estas organizaciones desarrollen actividades agrarias. ¿Cuáles? Bueno, las que en la práctica ellos determinarán. Que era un limitante, ¿no? Porque claro, las organizaciones de usuarios tenían funciones específicas, tenían que ver con el tema vinculado al cobro de la tarifa y también al tema de la limpieza. Pero si había que hacer una obra, por muy pequeña que sea, no pasaba por los presupuestos de las organizaciones de usuarios. Ahora ya el Estado le está dando un, ¿no?, en el sentido de que las obras que se puedan generar de la infraestructura hidráulica, las juntas de usuarios van a tener una mayor intervención. Pero por supuesto, para que esto acontezca, tienen que haber ciertas condiciones, ¿no? Porque que yo sepa, los directivos de las organizaciones pues no son estudiosos o técnicos en la materia. Por supuesto que habrán mecanismos para poder realizar estas actividades. A la par, la ley crea los núcleos ejecutores, constituyen a las organizaciones en núcleos ejecutores para desarrollar precisamente estas obras, con presupuesto del erario nacional, ¿no? O sea, ya no solamente van a ser una organización dedicada a la limpieza de canales. Se introduce también la cuota de género. En esta oportunidad se espera de que se alcance, que la conformación de la directiva se alcance el 20%. Y bueno, y ahí se irá incrementando hasta más o menos encontrar la par. Para lo que nos interesa, para efectos registrales, ¿qué es lo que encontramos en esta ley y su reglamento? Que por el solo mérito de la copia certificada de la resolución administrativa, expedida por el ANA, ¿no?, estos se van a pronunciar respecto de los actos de reconocimiento de estas organizaciones, de las modificaciones estatutarias, del nombramiento y remoción de directivos y también de la regularización de los directivos que en su momento fueron elegidos, pero que finalmente no llegaron al registro.
De esto habla la ley. Y de esto te dice, aquí ya no me vas a calificar si se convocó, no se convocó, quién estuvo legitimado, etcétera, cuántos fueron, etcétera. Aquí solamente vamos a tener en cuenta la resolución que reconoce al nuevo órgano directivo, al nuevo órgano de representación del Consejo Directivo. Sí. Que no se puede. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Algún problema? Doctor, se lo escucha perfecto. Ah, ya, ok. Escuché algunas voces por ahí. Bueno, pero a propósito de estos actos neurálgicos de reconocimiento, de modificación estatutaria, de elección y remoción de directivos, claro, la ley no solamente te dice que se tiene que presentar al registro la resolución administrativa, sino también copia certificada del acta, ¿no? De la constitución de la organización. Finalmente, siempre va a haber esa dualidad, ¿no? Resolución administrativa y sobre todo para los casos de reconocimiento. El registrador no puede exigir mayores requisitos. De alguna manera u otra, el tema se simplifica porque además los pactos que están contenidos en el acta de constitución están en la ley. Acá hay algo importante. Hay que diferenciar el trámite de la organización ante la autoridad local del trámite de ya una vez aprobado por la autoridad, llámese de la constitución, de la modificación, ante el registro. Fíjense ustedes cómo la ley señala, para que yo te reconozca, tú me tienes que presentar copia simple del acta de constitución, ¿no? En el cual conste el acuerdo de los usuarios de un mismo sector hidráulico de constituir la cuenta de usuarios. Si la autoridad, para levantar un expediente administrativo, me está pidiendo estos documentos en copia simple, ergo, para efectos del registro, la autoridad local del agua no te va a dar copia certificada de los documentos que guarda en su expediente administrativo. Por eso es que la norma, ¿no?, referencia que para el registro va la resolución y va la copia certificada del acta de constitución, certificado ante notario o ante juez de paz o ante juez, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que ustedes también en su experiencia habrán tenido sendas reparaciones sobre aspectos formales. Lamentablemente, si hacemos una estadística de cuántas observaciones hay, sobre todo de organizaciones que se ubican en zonas periféricas del país, hay una gran problemática para identificar la formalidad que el registro exige para su admisión. Es decir, las famosas copias certificadas del acta, cómo deben levantarse. Yo la verdad me sorprendo porque a estas alturas no deberíamos tener mayores problemas para presentar estas formalidades, pero la realidad del país es esa. Hay lugares tan distantes en donde no hay un notario, donde tenemos a un juez de paz que no es un profesional y que verdaderamente la formalidad que exige la ley no cumple el presupuesto y por tanto lamentablemente se rechazan este tipo de títulos. ¿Qué aspectos nos trae esta ley que tiene que ver con nuestra labor, ¿no?, registral? Para la Junta de Usuarios es imperativo inscribirlas en el registro para que tengan la personalidad jurídica y es facultativo para las comisiones y comités.
No significa que no la puedan hacer. De hecho, hay muchas comisiones y también comités de usuarios que se inscriben en el registro. Un documento valiosísimo e importante y que siempre ha marcado una pauta que muchas veces también nos ha traído problemas en la calificación, tiene que ver con el padrón electoral, ¿no? Es el registro administrativo de usuarios de agua, ¿no? Que es aprobada por la autoridad local previa validación de la Junta de Usuarios. Esto, naturalmente, es una constante. Siempre tiene que haber un registro administrativo de los usuarios de agua. Y el acceso de esa información está al alcance de nosotros porque entramos a la página web, como todos entendemos, y podemos verificar que efectivamente quienes aparecen, bueno, ahora con la calificación que se tiene ya no, pero no olvidemos que estamos acá hablando de determinados actos que requieren esta formalidad, pero todavía no hemos abordado los actos posteriores que van a venir en el tiempo y que no precisamente te está señalando la ley que tiene que inscribirse a mérito de alguna resolución de reconocimiento. La Asamblea General está conformado por todos los usuarios de agua hábiles. ¿Y quiénes son usuarios de agua? ¿Y quiénes son usuarios de agua hábiles? Usuarios de agua son todas aquellas personas naturales o jurídicas que han sido reconocidas por la autoridad, tienen un derecho al uso del agua. Y son hábiles porque cotizan, pagan por el suministro del agua. O sea, tiene que haber dos condiciones para participar como miembro de esta organización. Que sea reconocido como usuario de agua, pero además que me encuentre al día en los pagos. Después, no es posible. Por supuesto que este padrón se va actualizando, ¿no? Y eso está a cargo pues, de la Junta de Usuarios de Agua. La convocatoria a asamblea, en todos los casos, se va a hacer con una anticipación de 10 días calendarios. Es obligatorio contar con un libro de actas y cuando se levante la misma, el acta debe ser firmado necesariamente, ineludiblemente por el presidente y el secretario, y es potestativo por los usuarios asistentes. Pero claro, cuando otros usuarios lo van a firmar, se tienen que identificar. Las convocatorias se realizan a través de esquelas, correo electrónico, publicación en el local institucional y de las comisiones. En realidad hay un abanico de opciones, de mecanismos de dar publicidad de estas convocatorias. También la norma introduce que las sesiones pueden ser presencial y no presencial. Un tema importante que creo que también nos alcanza a todos es lo relativo al quórum para la instalación de la asamblea. Todos en la experiencia de la norma pasada hemos tenido oportunidad de advertir cómo la ley te exigía que para que pueda haber una elección válida, tenía que haber por lo menos el 35% de los usuarios de agua hábiles. Después se fue relativizando al 25% para finalmente tener el 10%. La ley ha tenido que ser elástica, ir variando, modificándose, porque la realidad manifiesta de las organizaciones de usuario nos están diciendo de que probablemente no hay interés en la participación. Y ojo que la ley cambió cuando la elección de los consejos directivos de las juntas de usuarios ya no se hacía por representación, que también era otro problema de la realidad nacional. Es decir, habían eternos dirigentes que por vía de representación, o sea, las comisiones, ¿no?, trasladaban a una persona todos sus votos y se elegían a un determinado número de personas y se daban vueltas allí. Eso ha cambiado hoy día. Ahora, el voto que ejerce el usuario de agua es personal, directo. Eso lo sabemos todos. Y eso lo que ha buscado es democratizar
¿no? El liderazgo, la conducción, el manejo de estas organizaciones a nivel nacional. Bueno, la ley está dada, pero de ahí a cómo las cosas se den en la realidad, bueno, claro que entenderemos que todo es un proceso. Entonces, frente a esta situación de exigencias para instalar la asamblea válidamente, pues ahora la ley, si se dan cuenta, se ha equiparado a lo que establece el Código Civil para las asociaciones. O sea, en primera convocatoria debe encontrarse, ¿no?, un número mayor al 50% de los usuarios hábiles. Y en segunda convocatoria los que asistan. Y el acuerdo se adopta con el voto de más de la mitad de los presentes. Eso es una fórmula que la encontramos en el Código Civil para las asociaciones. De alguna manera u otra esto flexibiliza y permite que eventualmente, cuando se tenga que elegir a la directiva, pues se logre ese propósito, porque nada impide ni asegura que no vaya a haber ausentismo. La ley establece también que a nivel de junta de usuarios el número de miembros es 10, para las comisiones son 6, para los comités son 5. Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, siempre ineludiblemente son los cargos, ¿no? 4 consejeros, y para el caso de las juntas de usuarios, se cobertura dos cargos para los usuarios no agrarios. ¿Y quiénes son los usuarios no agrarios? Pues es que el recurso hídrico no solamente es destinado para fines agrícolas, sino también para fines industriales, para fines de minería, para fines de la población en general y finalmente también para fines de esparcimiento. Y ahí es donde viene también pues el gran problema, ¿no?, de cada sector que jala agua para su molino buscando favorecer, y por eso la real y razonable protesta del campesino, del agricultor pequeño, aquel que necesita no solamente la suficiente dosificación, sino también la oportuna dosificación. El proceso electoral es desarrollado por el Comité Electoral y el Comité de Impugnaciones. Se permite la reelección inmediata por un solo periodo, y como dije ya antes, se tendrá en cuenta la paridad legal, la paridad entre hombres y mujeres. Aquí el tema de la OMPE, la ley lo dice, y además la propia regulación de la OMPE. En principio la OMPE es un organismo autónomo, constitucional, pero que tiene una connotación para intervenir en elecciones políticas. La OMPE no se crea para supervisar las elecciones de las organizaciones privadas, pero dada la dimensión, dada la repercusión que tiene en el contexto nacional de estas organizaciones, el legislador ha creído conveniente de que se cuente con este organismo técnico para que supervise y preste asistencia técnica. Pero más que supervisión, es asistencia técnica al comité electoral y al comité de impugnación. De modo tal que no es vinculante la intervención de la OMPE. Y además de ello, si es que la OMPE no interviene por alguna razón, que dicho sea de paso, que también está prevista en la ley, pues no anula ni vicia el acto. El acto se puede llevar a cabo sin la presencia de la OMPE, porque la asistencia técnica viene de atrás, de una vez que ha sido elegido el comité electoral y el comité de impugnaciones. Finalmente, el periodo del consejo directivo son 4 años, en el caso de las comisiones de usuarios, dada la dimensión de estas organizaciones, sus periodos fluctúan de 1, 2 hasta 4 años.
Una cosa así importante es que la elección del consejo directivo no puede efectuarse sino por lo menos con el voto a favor del 10% de los asistentes. Es el número mínimo de votos que se necesita para que se obtenga una lista ganadora. Si se tiene por debajo de ella, entonces no hay elección. Y si no hay elección, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que la ley plantea es que la directiva que ha venido feneciendo, pues tenemos la figura de la prórroga tácita solo para efectos de la convocatoria a elecciones, tendrá que convocar, pero esta convocatoria se hace durante el periodo electoral. Si se vence, entonces ya en una situación extrema será la autoridad local la que convoque. Lo que se busca es que estas organizaciones no queden acéfalas. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente de la administración del agua, sino los efectos que con ella trae a lo largo y ancho del territorio nacional. Hasta aquí ha sido mi exposición y me pongo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Gracias. Doctor Augusto, muchísimas gracias por su exposición. Por favor, de forma ordenada, vamos a levantar la mano en el Meet o pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y el doctor las va a responder. Muchas gracias. A ver, doctor, un minuto, esperamos a que puedan realizar sus preguntas y posterior a eso Sí, lo con todo puede. gusto. No, si no lo hubiera, también con todo gusto. Así, hoy ya es viernes, ¿no? Ha sido una semana agotadora en el trabajo, realmente es del día a día. Doctor, muchas gracias. Ha quedado todo claro. Agradecemos al doctor Augusto Fernando Lara Arana por el valioso apoyo brindado en la presente exposición. Estamos seguros de que su participación ha sido muy enriquecedora y provechosa para todos los participantes. Expresamos además nuestro deseo de contar nuevamente con su presencia en los próximos eventos académicos. Con esto nos despedimos recordándoles que el examen estará disponible en el campus virtual de la SUNAR del 10 al 13 de octubre. El link será remitido por cada uno de sus analistas de desarrollo organizacional. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los presentes. Les agradezco por la atención brindada y hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes.